En los días de Herodes, rey de Judea, la tierra estaba cubierta por un silencio espiritual que se había extendido por más de 400 años. Desde el último profeta, Malaquías, el pueblo no había oído una palabra fresca del cielo. Las generaciones se habían sucedido entre promesas antiguas y esperanzas apagadas, entre templos restaurados y corazones vacíos, entre sacrificios rituales y almas sedientas de redención. Pero aún en ese silencio, Dios seguía obrando. Él nunca deja de trabajar, aun cuando el hombre cree que el cielo está mudo. Es en ese contexto donde el Evangelio de Lucas nos introduce a un sacerdote llamado Zacarías, y a su esposa Elizabeth, una pareja que representa la fidelidad silenciosa del remanente justo que todavía aguardaba la consolación de Israel. Zacarías pertenecía a la clase sacerdotal de Abías, y Elizabeth era descendiente de Aarón. Ambos eran justos delante de Dios, irreprensibles en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor. Sin embargo, había una herida que marcaba su historia. No tenían hijos, porque Elizabeth era estéril y ambos eran ya de edad avanzada. Este detalle no es menor, porque la esterilidad en el contexto bíblico no solo representaba una tristeza personal, sino también una aparente señal de desventura o desaprobación divina. Pero la Escritura es clara en mostrar que, muchas veces, Dios permite largos silencios, esperas y aparentes negaciones, no como castigo, sino como preparación para una manifestación gloriosa. En la esterilidad de Elizabeth estaba escondido el milagro del precursor del Mesías. En la aparente rutina del ministerio de Zacarías estaba por irrumpir la voz del cielo. La palabra dice que mientras Zacarías oficiaba como sacerdote delante de Dios, según el turno de su clase, le tocó por suerte entrar en el templo del Señor para ofrecer el incienso. Y toda la multitud del pueblo estaba fuera orando a la hora del incienso. En este cuadro vemos un símbolo perfecto del ministerio intercesor. Un hombre dentro, sirviendo ante la presencia, y un pueblo afuera, esperando respuesta. Zacarías no estaba haciendo algo extraordinario, no estaba en un monte ni en una visión estática. Simplemente estaba cumpliendo su deber, siendo fiel en lo pequeño. Y fue allí, en medio de su fidelidad diaria, donde Dios decidió manifestarse. Cuán glorioso es entender que Dios se revela no siempre en los lugares espectaculares, sino en la obediencia constante, en la perseverancia en lo cotidiano, en la fidelidad en medio de la rutina. De pronto, un ángel del Señor se le apareció, de pie, a la derecha del altar del incienso. Al verle, Zacarías se turbó y el temor se apoderó de él. Pero el ángel le dijo: «No temas, Zacarías, porque tu oración ha sido oída, y tu mujer Elizabeth te dará a luz un hijo, y llamarás su nombre Juan». ¡Qué palabras tan poderosas! Tu oración ha sido oída. Esas palabras rompieron siglos de silencio, no solo para Zacarías, sino para toda una nación. Pero también nos enseñan que Dios nunca olvida una oración ofrecida con fe, aunque parezca que el tiempo la ha sepultado. Quizás Zacarías había dejado de orar por un hijo hacía años. Tal vez ya había aceptado resignadamente su esterilidad. Sin embargo, el cielo nunca había olvidado esa petición. En el reloj de Dios, el momento exacto había llegado. El mensaje del ángel no solo trae la promesa de un hijo, sino una revelación del propósito divino. Ese niño no sería cualquiera, sería grande delante del Señor, lleno del Espíritu Santo desde el vientre de su madre, y convertiría a muchos de los hijos de Israel al Señor su Dios. Iría delante de él con el espíritu y el poder de Elías, para preparar al pueblo para la venida del Mesías. Dios estaba levantando un instrumento que restauraría corazones y abriría el camino para la manifestación de Cristo. En otras palabras, el milagro personal de Zacarías y Elizabeth formaba parte de un propósito mucho mayor. Así actúa Dios. Sus promesas personales siempre se entrelazan con su plan eterno. Pero Zacarías, como muchos de nosotros, se quedó atrapado entre la promesa y la lógica. Él respondió: «¿En qué conoceré esto? Porque yo soy viejo, y mi mujer es de edad avanzada». Es la pregunta que surge cuando la fe tropieza con los límites humanos. Zacarías veía su edad, su experiencia, sus años de desilusión,
pero no estaba viendo el poder del Dios que puede dar vida a lo que está muerto. El ángel, identificándose como Gabriel el que está delante de Dios, le responde con firmeza: yo soy Gabriel, que estoy en la presencia de Dios, y he sido enviado para hablarte y darte estas buenas nuevas. Y ahora quedarás mudo, y no podrás hablar hasta el día en que esto se cumpla, por cuanto no creíste mis palabras, las cuales se cumplirán a su tiempo. Aquí encontramos una enseñanza profunda. La incredulidad puede silenciar nuestra voz espiritual. Zacarías, que debía ser un sacerdote para declarar bendición al pueblo, quedó sin voz hasta que la promesa se cumpliera. Así sucede muchas veces cuando la duda invade el corazón del creyente. Se pierde el poder de testificar, la alabanza se apaga, el lenguaje de la fe se suspende. Pero incluso en ese silencio disciplinario, Dios no lo desechó. Su propósito seguía intacto. El silencio de Zacarías se convirtió en una escuela de fe. Mientras tanto, el pueblo esperaba afuera, maravillado de que tardara tanto en el santuario. Cuando salió, no podía hablarles, y entendieron que había visto una visión. Hacía señas, y permanecía mudo. A veces, la presencia de Dios nos deja sin palabras, no porque dudemos, sino porque la gloria de lo que Él hace excede todo lenguaje. Hay momentos en la vida espiritual donde la experiencia con el cielo es tan profunda que solo el silencio puede expresarla. Pasados los días de su ministerio, Zacarías regresó a su casa, y su esposa Elisabet concibió. La mujer que había vivido la vergüenza de la esterilidad se convirtió en el símbolo de la gracia que visita lo imposible. Ella exclamó: «Así ha hecho conmigo el Señor en los días en que se dignó quitar mi afrenta entre los hombres». Lo que era motivo de dolor se transformó en testimonio. Dios convierte la esterilidad en fruto, la vergüenza en gozo, la espera en cumplimiento. Este pasaje nos enseña que la fidelidad en medio de la sequía espiritual prepara el terreno para los milagros. Zacarías y Elisabet no vivieron de apariencias, sino de fe. Aunque el tiempo parecía haber pasado, aunque la esperanza humana había menguado, ellos seguían sirviendo al Señor. Y cuando el tiempo de Dios llegó, la promesa se cumplió. Querido hermano y hermana, el mensaje de este texto es claro. Dios no se olvida de los suyos. Puede parecer que el cielo está en silencio, que las oraciones no atraviesan los cielos, que los años se acumulan sin respuestas, pero Dios tiene su kairos, su tiempo perfecto. A veces el Señor no responde cuando queremos, porque su propósito es más grande de lo que pedimos. Quizás estás esperando por algo hace mucho, una promesa, una restauración, una respuesta. No dejes que la incredulidad te robe la voz. Sigue sirviendo, sigue orando, sigue creyendo, porque cuando el ángel de la promesa llegue, te dirá también: tu oración ha sido oída. Zacarías nos enseña que la fe debe mantenerse incluso cuando la razón dice que ya no hay posibilidad. Dios no necesita condiciones humanas para obrar, solo corazones dispuestos. La edad no es impedimento, la esterilidad no es final, el tiempo no es obstáculo. El Señor tiene poder para hacer nacer promesas aún en la vejez espiritual. Y Elisabet nos enseña que la gracia de Dios quita toda afrenta. Lo que el mundo señalaba como vergüenza, Dios lo transformó en instrumento de bendición. Así también hoy, el Señor está quitando la afrenta de muchos que fueron juzgados, olvidados o desechados. Él está levantando una generación que dará testimonio de su poder en medio de la esterilidad espiritual de este tiempo. La historia de Zacarías y Elisabet culmina con el nacimiento de Juan, pero la historia de fe comienza en el altar del incienso. Es allí donde todo cambió. Allí donde un hombre, que quizás ya no esperaba, se encontró con el mensaje celestial. Es un recordatorio de que el altar es el lugar donde lo imposible se vuelve posible, donde lo viejo se renueva, donde la oración se transforma en promesa cumplida. El mensaje de Dios sigue siendo el mismo: no temas. Porque el temor paraliza, pero la fe activa lo sobrenatural. El mismo ángel que trajo buenas nuevas a Zacarías sigue anunciando esperanza a los corazones que sirven fielmente, aunque no vean resultados inmediatos. El mismo Dios que escuchó las oraciones de un sacerdote anciano, escucha hoy tus súplicas. Y cuando la promesa se cumpla,
cuando la bendición se manifieste, recordarás que no fue por tu fuerza ni por tu mérito, sino por su gracia. Entonces tu lengua, como la de Zacarías, será desatada, y proclamarás con gozo las maravillas del Señor. Hoy el Espíritu Santo nos llama a confiar en el Dios que cumple a su tiempo, a no dejar que la duda silencie nuestra fe, sino a mantenernos firmes en la esperanza, porque las promesas de Dios nunca caducan. Él es fiel, y lo que dijo, lo hará. En los días de Herodes, rey de Judea, cuando el pueblo vivía en medio de tinieblas espirituales, cuando hacía siglos que no se oía la voz profética y el cielo parecía cerrado, Dios comenzó a mover los hilos invisibles de su plan eterno. En medio de la rutina del templo, en la monotonía de una vida piadosa pero aparentemente estéril, Dios estaba preparando el cumplimiento de una promesa. El Evangelio según San Lucas nos presenta a dos siervos fieles, Zacarías y Elisabet, una pareja justa delante de Dios, irreprensible en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor. Ellos caminaban en santidad, pero llevaban sobre sí una carga que los marcaba profundamente. No tenían hijos, y ambos eran ya de edad avanzada. La esterilidad, en aquella cultura, era vista como una maldición o una señal de desagrado divino, pero en el corazón de Dios, esa ausencia era el escenario perfecto para un milagro. Porque cuando parece que todo está perdido, cuando los años pesan, cuando las fuerzas se agotan, es entonces cuando Dios se glorifica mostrando que su poder no depende de la vitalidad humana, sino de su gracia soberana. Zacarías era sacerdote del orden de Abías, y su vida se desarrollaba entre las oraciones, los sacrificios y el incienso del templo. Era un hombre acostumbrado al silencio, a los símbolos, a la espera. Y un día, mientras ejercía su ministerio en el santuario, algo sucedió que cambiaría su historia y la de la humanidad. Según la costumbre sacerdotal, le tocó por suerte ofrecer el incienso delante del Señor. Mientras la multitud oraba afuera, Zacarías se encontraba en el lugar santo, rodeado de la fragancia que simbolizaba las oraciones del pueblo subiendo al cielo. Era un momento solemne, un espacio donde lo humano se encontraba con lo divino. Y fue allí, en medio de ese ambiente de adoración, que un ángel del Señor se le apareció, de pie a la derecha del altar del incienso. La Biblia dice que Zacarías se turbó y el temor se apoderó de él, pero el ángel le habló con palabras que rompieron siglos de silencio. No temas, Zacarías, porque tu oración ha sido oída, y tu mujer Elisabet te dará a luz un hijo, y llamarás su nombre Juan. ¡Qué palabras tan poderosas! Después de años de orar, de esperar sin ver respuesta, Dios muestra que ninguna oración justa se pierde en el vacío. Aunque Zacarías quizás había dejado de pedir, Dios no había dejado de escuchar. El cielo tenía guardadas sus súplicas, y el tiempo de la respuesta había llegado. La promesa no se olvidó, solo se estaba gestando en el tiempo perfecto del Señor. Y el mensaje del ángel no solo traía consuelo personal, sino también propósito divino. Tendrás gozo y alegría, y muchos se regocijarán de su nacimiento, porque será grande delante de Dios. No beberá vino ni sidra, y será lleno del Espíritu Santo, aún desde el vientre de su madre, y hará que muchos de los hijos de Israel se conviertan al Señor su Dios. Juan no sería un hijo común, sería el heraldo del Mesías, el que prepararía el camino del Señor, el profeta que rompería el silencio de 4 siglos para anunciar la llegada del Redentor. Lo que para Zacarías era simplemente un deseo íntimo de paternidad, para Dios era una pieza esencial en el plan de la salvación. Así obra el Señor. Detrás de nuestras oraciones personales, hay propósitos eternos que superan nuestro entendimiento. Pero aquí ocurre algo profundamente humano. Zacarías duda. Después de oír una promesa celestial, mira sus limitaciones y las de su esposa. ¿En qué conoceré esto?, pregunta. Porque yo soy viejo, y mi mujer es de edad avanzada. Sus palabras revelan una fe cansada, una esperanza desgastada por los años de silencio. ¿Cuántas veces el creyente, aun siendo fiel, lucha con la incredulidad cuando Dios le habla? La duda no siempre viene del pecado, sino del cansancio del alma. Zacarías había orado tanto que ya no esperaba el milagro. Pero Dios no necesita de nuestra lógica para obrar. Su poder no se rinde ante la biología, ni ante el calendario, ni ante los límites humanos.
El ángel responde con autoridad: Yo soy Gabriel, que estoy delante de Dios, y he sido enviado a hablarte, y a darte estas buenas nuevas. Y ahora quedarás mudo, y no podrás hablar hasta el día en que esto se haga, por cuanto no creíste mis palabras, las cuales se cumplirán a su tiempo. ¡Qué enseñanza tan profunda! El silencio de Zacarías no fue un castigo cruel, sino una escuela de fe. Dios lo llevó al silencio para enseñarle a escuchar. A veces el Señor nos quita la voz para que aprendamos a oír su palabra en lo profundo. En la quietud, en la imposibilidad de expresarse, Zacarías tendría que meditar en la fidelidad de Dios. Mientras él callaba, la promesa se formaba en el vientre de su esposa. Mientras el sacerdote no podía hablar, el Espíritu Santo obraba en secreto. Porque hay silencios que no son de muerte, sino de gestación. Hay tiempos donde Dios calla para trabajar en lo invisible, y cuando llega el cumplimiento, todo se revela con gloria. Cuando Zacarías salió del templo, no podía hablar. Los que lo esperaban se maravillaron, pues comprendieron que había visto una visión. Y Elisabet, su esposa, concibió y se recluyó en casa durante 5 meses, diciendo: Así ha hecho conmigo el Señor en los días en que se dignó quitar mi afrenta entre los hombres. Dios transformó la vergüenza en gozo, la esterilidad en fecundidad, la oración en promesa cumplida. Este pasaje nos enseña que el tiempo de Dios nunca llega tarde. Aunque los años pasen y las circunstancias se oscurezcan, el Señor no olvida lo que prometió. Zacarías y Elisabet representan a todos aquellos que siguen sirviendo fielmente, aun cuando no ven resultados. Son el símbolo de una fe silenciosa pero constante, de una obediencia que no depende de las emociones, sino del compromiso con Dios. ¿Cuántos creyentes hoy viven así? Sirven, oran, adoran, pero su corazón lleva una petición que parece no tener respuesta. Sin embargo, Dios escucha, y cuando Él decide intervenir, lo hace de una manera tan perfecta que todas las piezas cobran sentido. La historia de este matrimonio piadoso nos muestra que lo que parece un retraso es, en realidad, una preparación. Dios no niega, sino que prepara. Y cuando finalmente cumple, lo hace en el momento en que su propósito glorifica más su nombre. El silencio de Zacarías también simboliza la transición entre el Antiguo y el Nuevo Testamento. Durante siglos, el cielo había permanecido en silencio. No había profeta, no había palabra fresca. Israel vivía en espera, y de pronto, el ángel Gabriel aparece anunciando el inicio de una nueva era. La voz de Juan sería la que rompería ese silencio, preparando al pueblo para recibir al Salvador. ¡Qué poderoso paralelismo! El silencio del sacerdote anuncia el fin del silencio profético, y el nacimiento de Juan el Bautista marca el amanecer del Evangelio. Dios convierte la esterilidad en fruto, el silencio en mensaje, la duda en testimonio. Y cada creyente puede verse reflejado en este relato. A veces caminamos sin señales, servimos sin recompensas visibles, oramos sin respuestas inmediatas, pero en los cielos se está escribiendo la historia de nuestra redención. La fe de Zacarías, aunque titubeó, fue restaurada. Cuando el niño nació y él escribió en una tablilla Juan es su nombre, su lengua se desató y comenzó a alabar a Dios. Aquello que nació en silencio terminó en adoración. Así ocurre cuando el creyente se rinde ante la fidelidad del Señor. El silencio se convierte en cántico, la espera en testimonio. Dios no solo le dio un hijo, le devolvió la voz para glorificarlo. Cada promesa cumplida de Dios en nuestra vida debe traducirse en alabanza. Cada oración respondida debe convertirse en adoración. Porque el propósito final del milagro no es nuestra satisfacción, sino la exaltación de Cristo. En este texto hay una invitación profunda a creer nuevamente, a esperar con esperanza, a servir aunque no entendamos. La fe de los justos no depende de los resultados, sino del carácter de aquel en quien confían. Zacarías y Elisabet no se apartaron del camino del Señor, y por eso Dios los usó como instrumentos en el cumplimiento de su plan redentor. Su fidelidad silenciosa fue la cuna del precursor del Mesías. En sus años de ancianidad, vieron lo que nunca imaginaron: el poder de Dios obrando en su propia casa. Querido hermano,
Quizás tú también llevas tiempo esperando algo de parte de Dios. Tal vez has orado, has creído, y los años han pasado sin respuesta visible. Pero el pasaje de Lucas 1 te recuerda que Dios no olvida las oraciones de sus siervos. Puede que tu petición parezca estéril, que tu fe se haya debilitado, pero el Señor sigue siendo el mismo. Él escucha, Él ve, Él actúa en su tiempo. No dejes de servir, no dejes de orar, no dejes de esperar. Porque cuando menos lo esperes, el ángel del Señor aparecerá en tu historia para decirte, tu oración ha sido oída. Y aunque a veces nuestra incredulidad nos silencie, Dios sigue obrando. Él no depende de nuestras palabras para cumplir su palabra. Su fidelidad no cambia por nuestras dudas. En medio del silencio, Él sigue formando su propósito. Y cuando llegue el cumplimiento, cuando veas el fruto de lo que esperaste, entenderás que cada lágrima, cada clamor, cada silencio, formaban parte del proceso de su gloria. El Evangelio según San Lucas comienza con una historia de esperanza renovada, porque antes del nacimiento del Salvador, Dios encendió una chispa en el corazón de una pareja que había aprendido a confiar en medio del silencio. La fe de Zacarías fue probada, pero también restaurada. El milagro no solo fue el nacimiento de Juan, sino el renacer de una fe madura y obediente. Hoy el Espíritu Santo nos invita a mirar este relato con ojos espirituales. No se trata solo de un acontecimiento antiguo, sino de un espejo donde cada creyente puede verse reflejado. ¿Cuántas veces has dudado de lo que Dios te prometió? ¿Cuántas veces tu oración te ha parecido inútil? Dios te dice hoy, no temas, tu oración ha sido oída. Lo que Él prometió se cumplirá, no en tu tiempo, sino en el suyo. Y cuando todo parezca mudo, Él estará trabajando en silencio, gestando el milagro que transformará tu historia en testimonio. Porque el mismo Dios que abrió el vientre de Elizabeth, el mismo que restauró la voz de Zacarías, es el que hoy sigue respondiendo oraciones. Él sigue cumpliendo promesas, sigue abriendo caminos, sigue haciendo nuevas todas las cosas. No temas, sigue creyendo. Si estás en el silencio, estás en el taller de Dios. Si sientes que todo se detuvo, recuerda que el cielo nunca se detiene. Y cuando llegue el día del cumplimiento, tu boca se llenará de risa y tu lengua de alabanza. Porque el Señor es fiel, y sus promesas nunca fallan. Amén.